Sí, para las máquinas de rotor cilíndrico. Para las máquinas de polos salientes hay que hacer una pequeña modificación. Vamos a hacer una máquina acá, ¿cierto? Para explicar en qué consiste esa pequeña modificación que vamos a realizar. Entonces, el estator de la máquina es la misma, ¿cierto? Fíjense que en ninguno de los ejercicios que ustedes realizaron cuando estudiaron, de ninguno de los libros, ¿cierto? De Chapman, de Fraile, de Gurú, de Cosó, bueno, ninguno de esos libros, le decían en el primer corte que polos salientes o rotor cilíndrico. Bueno, para hablar de fuerza magnética, sí, eso, los ejercicios, por lo general, una máquina sincrónica y sale, ¿no? Pregunta del parcial, ¿no? ¿Dónde se utilizan los polos salientes y dónde los rotores lisos? Rotores lisos, altas velocidades, turbogeneradores, ¿cierto? Polos salientes, bajas velocidades, hidrogeneradores o aplicaciones de baja velocidad, puede ser eólica también. Aunque en la eólica se utilizan más las máquinas asíncronas como generadores. No hemos visto máquinas asíncronas, pero ya vamos. Bueno, entonces la máquina de polos salientes. ¿Qué pasa? Cuando nosotros modelábamos, ¿cierto? El circuito equivalente, nosotros decíamos, bueno, hay que tener en cuenta la resistencia de armadura. Sí, muy bien. Hay que tener en cuenta las autoinductancias, ¿cierto? Autoinductancias, ¿cierto? Los flujos dispersos, las inductancias mutuas, ¿sí? Había que tener en cuenta la reacción del inducido, ¿cierto? Y ahí es donde va a estar la diferencia. ¿Qué pasa? Recordemos, bueno, que el dibujo. Recordemos que esa reacción del inducido es el campo magnético estatórico que se crea cuando el generador, ¿cierto?, inyecta corrientes a la red, ¿cierto? Sale la corriente, sale la corriente, sale la corriente. Entonces, el rotor, que es el que está dando vueltas, ¿cierto?, a través de la turbina, tiene su campo rotórico que vimos que pues, está distribuido de forma sinusoidal, ¿sí? Aquí lo que va a ver es el devanado concentrado, ¿no? Devanado concentrado. Bueno, el campo rotórico, esto va adelante, salen las corrientes hacia la carga, esas corrientes están en atraso, ¿sí? Y entonces habíamos dicho que esas corrientes hacían que en el estator se creara un campo magnético rotacional que iba siguiendo el del rotor. ¿Qué es lo que pasa? Que ese campo que va a crear esas corrientes que salen del generador ya no se puede orientar como él quiera. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí el circuito magnético tiene mucho espacio de aire. Entonces, el campo va a tender a alinearse un poco más en la dirección de los polos salientes, ¿cierto? Aquí este dibujo es una exageración. Si ustedes recuerdan, un segundo traemos una imagen para hacer el recuento, el recorderis. A ver, regálenme un segundo. Por acá. La imagen está. Acá, esta es una máquina de polos salientes, ¿no? Entonces fíjense que eso que yo digo allá es una exageración de lo que en realidad es la máquina de los polos salientes. Aquí están los polos, parece que fuera completamente circular, cilíndrico, ¿no? Pero no, aquí la forma del polo es con un entrehierro diferente. Ahora bien, fíjense que en el estator va a generar campo magnético, bueno, esta máquina es de varios polos, que va a estar atrasado, ¿cierto? Pero fíjense que el campo va a tender a ir más hacia la alineación con el polo que en esta parte. ¿Por qué? Porque en esta parte hay mucho espacio, ¿cierto? Que no tiene material ferromagnético. Entonces esto va a tender a alinearse más hacia la dirección del polo. Aquí en el esquema que estamos haciendo, ¿cierto? Pues entonces esa orientación del campo magnético estatórico, ¿sí? Ya no va a estar acá, o acá, o acá, o acá. Va a tender a ir más hacia la forma del polo. A diferencia del de rotor cilíndrico. Vamos a traernos por acá una máquina de rotor cilíndrico. ¿Por qué? Porque en la máquina de rotor cilíndrico el campo estatórico sí se puede alinear como quiera, donde quiera, por donde quiera. ¿Y por qué? Porque el circuito magnético es uniforme. Acá tenemos estas dos imágenes, esta imagen de aquí. Por aquí. Aquí está la comparación. Entonces,
La máquina que hemos estudiado es la del rotor cilíndrico, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque el campo que se crea en el estator, ¿cierto? Cuando salen las corrientes hacia la red o hacia la carga, pues ese campo puede estar en cualquier dirección, libremente. ¿Por qué? Porque el circuito magnético es uniforme, es un rotor cilíndrico, el entrehierro es uniforme. Entonces, si el campo del estator, el campo del rotor, por ejemplo, está acá, el del rotor puede estar en atraso, ¿cierto? En cualquier punto. Y si el del estator puede estar en atraso en cualquier punto. Si es de motor, pues pasaría adelante, ¿no? El estator. Es uniforme, se puede orientar como quiera. Y era el modelo que teníamos. Resulta y pasa que entonces, cuando nosotros tenemos una máquina de polos salientes, pues, por ejemplo, si acá tenemos el campo magnético del rotor, ¿cierto? En esta dirección, pues resulta que el campo magnético del estator ya no puede irse como quiera. ¿Por qué? Porque el estar acá, en el estator, es inviable por el espacio de aire que está, ¿cierto? Entonces ese campo va a tratar de alinearse más hacia el material ferromagnético que haya en el rotor, ¿ya? Bueno, no se va a poder alinear libremente. Entonces esa es la diferencia y eso es lo que vamos a tener que modelar. Vamos a hacer por acá ese modelo. Es un modelo muy sencillo, es simplemente cambiar unas cositas. Modelo sencillo, pero también algo paradójico. ¿Por qué? Pues ya vamos a observar. Entonces, bueno, yo tengo aquí mi polo saliente. Mi polo saliente vamos a hacerlo con una máquina de dos polos, que es sencillo de comprender. Aquí va a estar el estator, ¿cierto? El estator, aquí va a estar el estator. ¿Qué pasa? La reacción del inducido, es decir, el campo que genere el estator, ¿cierto? Ya no va a estar en cualquier dirección, va a tender a alinearse en la dirección del rotor, ¿listo? Este va a ser el campo que va a producir la reacción del inducido, o sea, las corrientes del estator que van hacia la red o que van hacia la carga. ¿Listo? Ese es el campo. Recordemos acá que cuando nosotros modelábamos y llegábamos al circuito equivalente, ¿cierto? Que era la FEN, la RA y la XS, ¿sí? La XS era la suma de dos elementos, la inductancia propia y mutua y la reactancia que modelaba la reacción de la armadura. Entonces, por tanto, esta va a cambiar. ¿Y cómo va a cambiar? Este circuito era del rotor cilíndrico, porque esta reactancia de reacción de la armadura era única, ¿cierto? En cualquier dirección. Aquí no. Entonces, aquí fíjese que podemos descomponer este campo magnético en dos componentes, ¿cierto? Vamos a dibujarlo por aquí. En una componente que va a estar aquí, perpendicular, ¿cierto? Entonces vamos a llamarla la componente en cuadratura del campo, del estator, y esta componente, ¿cierto? Que se va a llamar BD, del eje directo. ¿Qué quiere decir? Que el campo del estator lo vamos a descomponer en una componente perpendicular a la dirección del material ferromagnético del rotor y una componente en la dirección del campo del material ferromagnético. Esto se va a llamar componente de eje directo y este se va a llamar componente de eje cuadratura. ¿Qué pasa? ¿Cuál va a ser más grande? Obviamente va a ser más grande la de eje directo. ¿Quién crea el campo? Bueno, el campo, profe, lo crea las corrientes trifásicas, ¿cierto? Que están en el estator. Entonces, si nosotros recordamos, regla de la mano derecha, la corriente va a estar a 90 grados. Es decir, que si aquí está el pico del campo del estator, entonces el pico de la corriente efectiva de las tres estaría en esta dirección. Pero entonces para cada una de las componentes del campo habrá una corriente que lo está creando y ahí está el modelo. Entonces vamos a discriminar en dos corrientes. ¿Cuáles? Una corriente que va a estar por aquí, que va a ser la más grandecita, esta. Esta corriente, esta línea de la corriente va a ser la que me va a crear al eje directo, a la componente del campo que va a estar aquí, ¿sí? Y está, ¿cierto? Adelante 90 grados del campo. Ahora, ¿quién crea BQ? Una componente de la corriente que va a estar en esta dirección.
acá. ¿Y esa quién va a ser? Va a ser más pequeñita y la vamos a llamar IQ. Profe, pero esa corriente va en la dirección del material ferromagnético, ¿no sería ID? No. ¿Por qué? Porque ID es la que crea el campo en la dirección del material ferromagnético. E IQ es la que crea el campo en la dirección perpendicular al material ferromagnético. ¿Cuál es más grande? Bueno, es más grande ID que IQ. ¿Ya? Bien, entonces la corriente, ¿cierto? Que había, que era única, que estaba a 90 grados atrás del campo estatórico. Esta sería la corriente de armadura. ¿Sí? ¿Qué significa esa línea? ¿No? Que el pico estará en esa línea, si el pico del campo estatórico está abajo. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que en nuestro modelo, entonces ahora la corriente de armadura ya no va a ser única. Se va a dividir en dos componentes. Una componente de eje directo más una componente de eje cuadratura. La eje directo perpendicular al material ferromagnético, la de cuadratura en la dirección del material ferromagnético. Bueno, les explico algo bastante interesante que es lo que después si ustedes pues, siguen el estudio de las máquinas eléctricas y hacen una especialización, bueno, maestría, lo que sea, en posgrado, van a ver los modelos dinámicos de las máquinas, ¿cierto? Y dentro de esos modelos dinámicos aparece la teoría de los fasores espaciales. Lo explico rápidamente para que puedan entender aquí rápidamente estas líneas que estamos haciendo ahí, ¿no? ¿Qué son los fasores espaciales? Así rápidamente una explicación muy general, muy superficial de esta cuestión. Bueno, resulta que cuando ustedes alimentan el estator de la máquina, ¿cierto? Ustedes decían, bueno, ¿cuántas corrientes hay? Hay 3 corrientes. ¿Que alimentan cuántas bobinas? Entonces ustedes decían, no, pues hay 3 grupos de bobinas, un grupo para cada fase. ¿Cierto? Que no necesariamente era que habían 3 bobinas, ¿no? Sino habían muchas bobinas que estaban distribuidas, bueno, etc. La máquina puede ser de 4 polos, bueno, etc. ¿En qué consiste esto? Entonces, básicamente lo siguiente. Cuando nosotros analizamos el campo magnético giratorio, ¿cierto? Nosotros nos dábamos cuenta que los 3 campos que generaban esas 3 corrientes nos generaban un único campo, ¿sí? Un único campo magnético estatórico, ¿cierto? Que estaba dando vueltas. Si es un generador, detrás del rotor. Si es un motor, adelante del campo del rotor, ¿cierto? Bien, bueno, ¿qué son los fasores espaciales? Entonces resulta que a la máquina entran 3 corrientes, efectivamente, I A, I B e I C, o salen 3 corrientes, ¿cierto? Si nosotros hacemos la suma de esas 3 corrientes, ¿cierto? Que están en esos 3 devanados desfasados geométricamente, pues la suma de esas 3 corrientes, al igual que lo hicimos con el campo, nos va a dar una única corriente, llamámosla así, una representación, esas 3 corrientes desfasadas geométricamente, 0, 122, 40, nos daría también el equivalente de una única corriente que estaría dando vueltas y que estaría adelante 90 grados del pico del campo. Esa sería, ¿cierto? Entonces, esto es lo que llamamos el fasor espacial de la corriente. ¿Quién es el fasor espacial de la corriente? Pues la suma de estas 3 corrientes, pero desfasadas, ¿cierto? Y A, entonces sería la I pico, ¿cierto? Por coseno de omega t, ¿cierto? Pero este es un ángulo de 0, la otra ángulo de 120, la otra ángulo de 240. Entonces, si yo sumo eso, me daría un único fasor representativo de ese sistema trifásico que alimenta esas 3 bobinas. Entonces sería este el fasor espacial de la corriente que estaría adelante 90 grados del pico de la onda de campo. ¿Tá? Y así como habría fasor espacial de la corriente, entonces habría también fasor espacial de ¿quién? Del voltaje. ¿Y qué es el fasor espacial de voltaje? La representación, ¿cierto? De esas 3 voltajes que yo aplico, pero que están desfasados geométricamente un ángulo. ¿Bien? Entonces, en la máquina, ¿cuántas corrientes hay? Efectivamente 3. Pero matemáticamente yo puedo representar esas 3 corrientes con una única dando vueltas alrededor del estator. Bien, y esos son los fasores espaciales. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. El campo estatórico, que es un único campo dando vueltas, ¿cierto? Y el equivalente, ¿cierto? Esas 3 corrientes como un fasor espacial, que va adelante en un pedazo. Entonces, la componente de eje directo del campo me la crea la corriente de eje directo. La componente en cuadratura del campo me la crea la componente en cuadratura. ¿Listo? Por lo tanto, la corriente de armadura,
esa de nuestro modelo del circuito, ¿cierto? Sería la suma de esas dos componentes, la ID y la IQ. ¿Vale? Bien. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Pues resulta que cuando nosotros modelábamos decíamos, bueno, la reacción del inducido la representábamos a través de una reactancia, ¿cierto? Y esa reactancia la llamamos la reactancia de la reacción del inducido. Resulta que ahora las puedo partir en dos. ¿Por qué? Porque hay una componente perpendicular y hay una componente en eje directo. Entonces, en el modelo, yo puedo decir que más líneas de campo van a tender a ir en la dirección del material ferromagnético y muchas menos líneas de campo van a tender a ir de manera perpendicular a la dirección del material ferromagnético. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces la reactancia de la reacción de la armadura va a tener dos componentes. Una reactancia de eje directo que va a ser eh, eh, la que me diga, bueno, por aquí van a ir más líneas de campo que en cuadratura. Y entonces vamos a tener la reactancia de cuadratura, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que entonces la XS, ¿cierto? Que era la suma en la de rotor cilíndrico, que era la suma de las autoinductancias, ¿cierto? Del efecto de la dispersión, ¿cierto? Más la reacción de la armadura, entonces se nos va a convertir esa XS en dos. ¿Cuáles dos? En una reactancia de eje directo, ¿cierto? Vamos a llamarle esta prima, ¿cierto? O bueno, perdón, aquí la anotación, esto aquí estaba explicando que la reacción de la armadura se parte en eje directo y eje en cuadratura. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta reactancia síncrona se nos va a partir en dos, en la eje directo, que sería las XL, porque la máquina sigue teniendo pues lo mismo, ¿no? Autoinductancia y toda esa cuestión, pero entonces en el eje directo, la reacción de la armadura que va a entrar es la de eje directo. ¿Eso qué hace? Pues que nuestro modelo tenga una reactancia llamada de eje directo, que es el efecto de las autoinductancias y demás, más esa componente de eje directo que me va a indicar que por ahí van a ir más líneas de campo estatórica que en la perpendicular. De la misma forma, entonces aparecería la XQ. ¿Quién es la XQ? La suma de las autoinductancias, ¿cierto? Que eso sigue siendo pues normal para los dos, pero la reacción de la armadura entonces sería la componente de eje en cuadratura y llamamos esto XQ, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo? Estamos cuantificando a través de X de XQ, ¿cierto? La forma del polo para decir, bueno, en las líneas de campo que más van hacia la dirección del campo magnético, del material ferromagnético, pues ahí eso va a ser más fuerte que el de cuadratura, porque hay más espacio de aire, por ahí casi no va a haber campo, ¿cierto? Es decir, a través de esta X de XQ, decimos, bueno, el campo no va a tender a alinearse de esta manera. ¿Por qué? Porque es más fuerte XD. Entonces va a tender más a alinearse de esta forma, desde acá, más hacia la eje. Esa es la forma de decirlo en el modelo de estado estacionario. ¿Qué quiere decir entonces? Que partimos la X en dos y partimos la corriente en dos, ¿cierto? Pero nosotros teníamos un LBK. ¿Qué decía el LBK? Bueno, decía EA es igual a B phi más IA por RA, ¿cierto? Más IA por XS. Bien, resulta que ahora no. Ahora la XS ya no es única, ahora tenemos XD y tenemos XQ. Entonces, y tenemos ID y tenemos IQ. Entonces, el efecto en oposición, ¿cierto? Al paso de la corriente, ¿sí? Para ir a la salida de la máquina, entonces se va a partir en esos dos. Entonces, nuestra FEN, ¿cierto? Va a ser igual a B phi más. ¿Más quién? Bueno, resulta que ya se parte en dos, ¿cierto? En ID más IQ, ¿cierto? Pero ¿quién es ID más IQ? Pues sí, es IA. Entonces, aquí, para el efecto resistivo, puedo dejar IA por RA. ¿Por qué, profe? Porque es que en realidad la corriente que circula por el estator es IA. ¿Y quién ve el efecto resistivo? Pues IA. Entonces, IA. ¿Sí? Para la resistencia no se divide. Ah, pero para el efecto, ¿cierto? De XS, que era las autoinductancias y la reacción de la armadura, entonces aquí sí tengo que partirlo. Acá entonces sería ID, ¿cierto? Por XD. ¿Sí? Este sería el efecto que tiene, bueno, la autoinducción
y la reacción de la armadura en el eje directo, donde van a ir más líneas de campo del estator. Y entonces en XQ, y la componente en cuadratura sería IQ por ¿quién? Por XQ, ¿ya? Estas X, pues obviamente, como son reactancias, están en el eje de J, ¿ya? Bien, ¿qué hicimos? Pues básicamente la reacción de la armadura la partimos en dos componentes. Una componente en eje directo que va a ser fuerte, por ahí va a tender a ir el campo, si el que se genere el estator va a tender a ir más hacia el eje, ¿cierto? Del polo, que ir hacia la parte del aire, ¿no? Hacia ahí ya no va a estar tanta línea de campo. Entonces se nos parte ID por XD y Q por XQ. Eso fue lo que hicimos en el modelo. Bueno, y si cambia el LBK, pues cambia el diagrama fasorial. ¿Y cómo va a cambiar el diagrama fasorial? Pues de aquí tengo que ver algo bastante importante. Recuerden que los campos de la máquina se asocian al diagrama fasorial. Que por acá va a estar ¿quién? Ah, bueno, profe, ahí está el pico del campo del rotor, sí. Pero sobre el pico del campo del rotor está la línea de la FEN inducida. Entonces, la línea de la FEN inducida está en fase ¿con quién? Con IQ, ¿vale? Entonces, cuando nosotros hacemos el diagrama fasorial, pues vamos a darnos cuenta de que, bueno, nuestra referencia va a ser la ¿quién? BFI. Y vamos a hacer el diagrama fasorial en el factor de potencia en atraso, ¿no? Entonces, aquí estaría ¿quién? IA, perfecto. Entonces, ¿qué dice? Su medida por RA, esta no cambia, ¿cierto? No se descompone, el efecto resistivo es para la corriente que circula, que es IA, aquí lo tenemos, ¿cierto? IA por RA. Después, ¿qué sumamos? ID por XD y Q por XQ. Ah, profe, pero aquí tenemos ese IA. IA hay que partirlo en sus dos componentes, en la componente de eje directo y en la componente de eje cuadratura. ¿Cómo lo partimos? Bueno, yo sé que por aquí, vamos a dejarlo por acá, ahorita lo componemos. Por aquí va a estar la línea de la FEN, ¿cierto? Y este es el ángulo delta. ¿Qué va a pasar? Que si yo observo el diagrama de campos, el diagrama fasorial, ¿cierto? IQ va a estar en la línea de A. Bien, entonces, ¿dónde estaría IQ? Ah, bueno, profe, entonces IQ estaría en la línea de A. Esta sería la componente Q. Esta sería IQ. ¿En la línea de quién? De A. Bueno, ¿y quién es ID? Entonces ID es la componente perpendicular que nos hace que IQ más ID nos dé IA. Es decir, que la componente ID estaría acá. Esta es la componente ID. ¿Ya? ¿Cómo así, profe? Pues, entonces sacamos que nuestra componente IQ, vamos a hacerlo por acá. Una vez, ahí colocamos la ecuación. ¿Quién es IQ? Bueno, IQ es esta componente que tenemos aquí, ¿cierto? Si este es el ángulo del factor de potencia de la carga, θ, ¿cierto? Y este de acá es el ángulo del par delta, entonces, ¿quién es IQ? IQ es multiplicar IA, que es la corriente que sale por fase, y este sería la adyacente de ese triángulo. ¿Coseno de quién? Coseno de θ más delta. Coseno de delta más θ. ¿Listo? Pero esto está a un ángulo, que es un fasor, a un ángulo aquí de delta. Y ese sería IQ. Esa sería la componente IQ. Bueno, ahora, ¿quién es la componente ID? Entonces sería IA por seno del ángulo que forma, delta más θ. ¿Bien? Y esta sería ID, que es el lado opuesto de este triángulo. ¿Cuál es la orientación? Es este angulito que tenemos de aquí hasta acá. ¿Y cuál es ese ángulo? No, ni idea. Ah, pero yo sé que IQ y D, ¿qué ángulo forman? 90 grados. Pero IQ, ¿cierto? Está a un ángulo de delta. Entonces, bueno, subo delta, ¿cierto? Y me retraso 90. Subo delta y me retraso 90 grados. Y ahí tengo el valor de ¿quién? De ID. ¿Listo? Y este es IQ y este es ID. Ah, bueno, si ya tengo IQ y tengo ID, pues ya puedo sumar. ¿Qué puedo sumar? Entonces aquí, perpendicular a esta ID, entonces más o menos, digamos que en esta dirección,
de acá a 90 grados, unos como por acá, ¿cierto? A 90 grados por acá. Estará el fasor ID por XD. ¿Por qué? Bueno, si ID está aquí, recuerden que el voltaje estará a 90 grados, ¿cierto? En esta dirección, ID por XD. ¿Y dónde está IQ por XQ? Ah, no, en la línea de 90 grados adelante de IQ por XQ, que sería el voltaje en la reactancia Q. Aquí estaría el IQ por XQ. ¿Y dónde cierra EA? Aquí estaría EA. Y este, pues, es el ángulo del par. Y este sería el nuevo diagrama fasorial, ¿sí? ¿Que corresponde a quién? Al LDK de la máquina. Entonces, ¿qué hicimos? La XS la partimos en dos, la corriente la partimos en dos. Y eso hace que el diagrama fasorial, pues, tenga esta orientación. Aquí, entre estos dos, 90 grados. Aquí hay 90 grados, no. Porque ya por RA ya no forma 90 grados con Y por XB. Bien, este es el diagrama fasorial. Entonces, hay una gran paradoja. ¿Cuál? Para poder calcular EA, yo necesito ID e IQ. Pero para calcular IQ e ID, yo necesito delta. ¿Y quién es delta? El ángulo de la FEN, ¿no? Recuerden que delta es el ángulo de la FEN. Entonces, fíjense, para calcular la FEN, necesito el ángulo de la FEN. Pero para poder calcular la FEN, ¿cierto? Necesito las corrientes que tienen el ángulo de la FEN. Entonces, para poder calcular la FEN, necesito el ángulo de la FEN. Pero el ángulo de la FEN me lo da el cálculo de la FEN. Entonces, hay una paradoja. ¿Cómo se resuelve la paradoja? Con una construcción auxiliar de ese diagrama, fasorial. ¿Y cuál es la construcción auxiliar? Pues es una construcción que no lo vamos a utilizar para mirar magnitudes. Por ejemplo, si miramos el apéndice C del libro de Chapman, que pues, bien explicaba esto, o también, por ejemplo, el libro de la Guru, una ampliación de esto. Entonces, si miramos EA'', bueno, ¿quién va a ser EA''? Hay una construcción que dice lo siguiente. Si yo sumo Bφ más IA por RA, ¿cierto? Más, ojo, J, XQ, ¿cierto? Recuerden que siempre que coloque una X, si estamos hablando de ecuaciones factoriales, J, y lo multiplico, ojo, por IA, no por IQ, sino por IA, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Bueno, esa construcción entonces dice, bueno, a Bφ, súmele IA por RA, y súmele IA, ¿cierto? Por XQ. Resulta que cuando yo hago esa suma, ese IA por XQ me va a hacer, voy a colocarlo acá en esta orientación, ese IA por XQ va a quedar de tal forma, en realidad sería por aquí a 90 grados. Bueno, vamos a hacerlo. Va a quedar por acá. Vamos a hacerlo así. IA por XQ, ojo, IA por XQ, va a quedar de tal manera que ese EA'', ¿sí? El resultado de la suma de phi más IA por RA más IA por XQ va a quedar de tal forma que ese EA'' va a tener la misma orientación de A. ¿Qué quiere decir eso? Que el ángulo de este señor, el ángulo delta, es el mismo ángulo de la FEN. Entonces, esta ecuación que tenemos acá, la vamos a utilizar para calcular aquí el ángulo del par, para poder descomponer a IA en IQ y en ID. ¿Listo? No me interesa su magnitud, lo único que me interesa es su ángulo. Entonces, con esta ecuación, ¿cierto? Con esta construcción adicional en azul, podemos observar cuál es el ángulo del par. Con el ángulo del par, ¿cierto? Y la carga que debo alimentar, puedo descomponer en IQ y en ID. Y si tengo IQ e ID, voy a poder calcular la FEN inducida. Este modelo es algo paradójico. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a buscar circuito equivalente en la máquina de polos salientes, van a encontrar muy poca información. Van a encontrar pues esta información, que es el modelo que se da de estado estacionario para la máquina de polos salientes. Pero este modelo tiene algo paradójico. ¿Qué es lo paradójico? Bueno, resulta que aquí estamos diciendo IA, la corriente A, es la suma de ID más IQ. Eso sucede cuando yo tengo un circuito paralelo, ¿no? ¿Cierto? Cuando yo tengo un circuito paralelo, aquí viene ID, muy bien. Aquí viene IQ, muy bien. Se suma ID más IQ
y el resultado es ¿quién? IA, ¿cierto? Aquí viene IA, ¿cierto? Se parte en ID, se parte en IQ, ¿cierto? Y uno diría, bueno, el circuito equivalente de esta parte sería un paralelo. Pero si nosotros vamos y observamos el LVK, nos dice aquí ID por XD más, ojo, IQ por XQ. ¿Y cuando yo sumo voltajes? Bueno, alguien diría, bueno, aquí está XD, aquí está XQ, entonces por aquí pasa ID, por aquí pasa IQ, y como yo aquí sumo voltajes, pues muy seguramente esto estará conectado ¿en qué? En serie. Ah, pero en serie implicaría que la corriente fuera la misma. No se puede porque las corrientes no son iguales. Entonces, fíjense que el modelo es algo paradójico, enigmático. Por una parte, por el LSK yo diría es una conexión paralela, ¿cierto? Por el LBK diría, no, pues es una conexión serie, pero no es ninguna de las dos conexiones. ¿Y por qué? Porque es que si yo conecto en paralelo, ¿cierto? No se cumpliría que el voltaje es el mismo para los dos y no sirve. ¿Por qué? Porque el voltaje no es el mismo para los dos. Y si tengo aquí el serie y los conecto en serie, implicaría que la corriente fuera la misma para los dos. Y resulta que la corriente no es la misma para los dos. Entonces, ese modelo de estado estacionario, ¿cierto? No lo podemos resumir como un circuito equivalente, sino como unas ecuaciones. ¿Cuáles ecuaciones? El LVK, ¿cierto? La división de la corriente de armadura en las dos a través de un LSK. Y obviamente, esta ecuación auxiliar, ¿cierto? Que nos va a permitir discriminar lo que es IA en su componente de eje directo y su componente de eje en cuadratura. Bueno, muy bien. Eso es en cuanto al circuito equivalente. Va a haber otra diferencia con respecto al funcionamiento de operación. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, vamos a explicarlo como motor que se entiende como más. Cuando nosotros hablábamos del motor, tengo por aquí el estator, ¿cierto? Tengo por aquí mi rotor ¿cierto? Rotor cilíndrico. Entonces nosotros decíamos, bueno, ¿cómo funciona el motor? Bueno, alimento con corrientes, ¿cierto? Este señor pasa, adelante, el campo del estator. Y el campo del rotor que está atrás, ¿cierto? Trata de alinearse con el del estator y el torque es producto ¿de quién? De la interacción entre esos dos campos. El del rotor trata de alinearse con el del estator. Aquí en la máquina de polos salientes va a haber una pequeña diferencia. ¿Y cuál es la pequeña diferencia? Que como el material ferromagnético no es uniforme, va a aparecer el famoso par de reluctancia. ¿Cómo así? En el tercer corte ustedes tendrán que estudiar lo que es el motor de reluctancia. ¿Sí? Un motor, por ejemplo, también se conoce como el motor de reluctancia variable. Yo sé que ustedes en lógica digital trabajan con motores paso a paso, ¿cierto? Los motores paso a paso en ocasiones son motores de reluctancia variable. ¿Ya? ¿Qué es eso? Bueno, resulta que se los explico de esta manera. Hay un principio de la conversión electromecánica que dice que la máquina tiende a reducir la reluctancia. ¿Cómo así, profe? Entonces se los explico. Ustedes tienen una puntillita, ¿cierto? ¿Qué es una puntilla? La puntilla está hecha de material ferromagnético, ¿no? Por lo general, ¿no? Entonces, cuando ustedes acercan un campo, ¿sí? Norte, sur, ¿qué va a tender a hacer la puntilla? Pues la puntilla va a tender a alinearse, ¿cierto? Y muy probablemente, si usted le da un punto de rotación, pues la puntilla se alinea. ¿Y por qué la puntilla se alinea? Por ese principio. Se tiende a disminuir la reluctancia. Se tiende a disminuir la reluctancia, ¿cierto? ¿Y cuando tenemos la menor reluctancia? Cuando hay el menor espacio de aire. Entonces, ¿qué pasa? En la máquina de polos salientes, pues vamos a tener la interacción de los campos, ¿sí? Perfecto. Entonces, por acá estará el campo del estator, ¿sí? Campo del estator. El campo del rotor entonces estará por aquí, ¿listo? El campo del rotor tiende a alinearse con el del estator, no pasa nada. Tenemos el mismo torque, torque es igual
acá B de cruz BS, ¿cierto? Pero adicional a ese torque de interacción de campos, pues fíjese que el material ferromagnético como tal, con el que está hecho el núcleo del rotor, ¿cierto? No es uniforme, entonces pasaría lo de la puntilla. Si yo quito el campo del rotor, ¿cierto? Apago la excitación, pues resulta que y dejo este campo acá, el material ferromagnético va a tender a alinearse con ese campo. ¿Sí? El mismo principio, tendemos a reducir la reluctancia. Entonces aparece un torque adicional extra, ¿cierto? Que es ese torque de reluctancia. El torque de reluctancia, que va a tender a alinear el material ferromagnético con el campo del estator. Y entonces, cuando yo prendo la excitatriz, pues yo tengo dos componentes del torque. Uno, el torque generado por la interacción de los dos campos, y dos, el torque generado por la interacción del material ferromagnético con el campo del estator, torque de reluctancia. Y lo mismo va a pasar en el generador. Bueno, ¿cuál es la diferencia con el generador? En el generador, ¿cierto? El campo magnético del estator pues no va adelante, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el generador? El campo magnético del estator pues iría atrás. De todas maneras, se percibiría ese torque de reluctancia en oposición al movimiento. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que la máquina va a tener dos componentes del torque. Entonces, el torque inducido va a ser igual al torque de interacción de campos más el torque del par de reluctancia. ¿Listo? Y entonces la potencia convertida va a tener dos componentes. ¿Y por qué? Porque es que el torque que es en el generador, el torque que se opone al movimiento, ¿cierto? Que frene la máquina, va a venir de dos maneras, del torque de interacción de campos y el torque de interacción de reluctancia, de la reluctancia. Y el motor, entonces, al contrario, el torque que ejerce el movimiento va a ser producto de dos cosas. ¿De qué? De la interacción de campos y de reluctancia. Bien, entonces aparece la potencia convertida de una máquina de polo saliente. Y la potencia convertida a una máquina de polo saliente será igual a ¿quién? A 3 veces B phi EA seno de delta, ¿cierto? Sobre XD. Entonces, eso se parece mucho